Buen día, alumnos. El día de hoy vamos a hablar de desnutrición infantil. Es uno de los temas más importantes dentro de la cátedra de medicina infanto-juvenil de nuestra carrera. Vamos a empezar diciendo fundamentalmente que desnutrición es un estado provocado por deficiencia a nivel celular de la provisión de nutrientes y o energía necesaria para que el organismo se mantenga en buen estado, pueda desarrollar actividades, crecer y reproducirse. La desnutrición es una causa de mortalidad infantil muy importante y en algunos países llega a ser responsable del 50% de la muerte en menores de 5 años. El objetivo de esta clase va a ser reconocer los múltiples factores que determinan la desnutrición de un niño, reconocer los distintos criterios para clasificar desnutrición, establecer diferencia entre los extremos de una desnutrición llamado marasmo y kwashiorkor, reconocer criterios de riesgo e internación, explicar alteraciones fisiopatológicas y objetivos de la rehabilitación nutricional. Antes de empezar a hablar de nutrición en sí, hay que hablar de malnutrición. Acá tenemos una balanza donde nos explica que en la malnutrición hay, digamos, dos extremos. Por un lado de la balanza está la malnutrición por exceso, donde hablamos de sobrepeso y obesidad, y por el otro lado la malnutrición por déficit, donde hablamos de nutrición aguda, crónica o déficit de algunos micronutrientes. Es importante tener en claro esto como para iniciar dentro del esquema mental de lo que vamos a hablar. Cuando clasificamos a desnutrición podemos tener tres distintas clasificaciones. Primero, según la etiología, que puede ser primaria, secundaria y mixta. La primaria es cuando hay déficit del sustrato alimentario en sí, y la secundaria donde no hay déficit del sustrato alimentario, pero sí hay alguna alteración relacionada con la digestión y absorción de los alimentos. Y la mixta, una combinación de ambas. Según la clínica, puede ser una característica clínica de lo que nosotros llamamos marasmo, una desnutrición calórica más que nada, y kwashiorkor es proteico-calórica, que en realidad muchos son los mismos extremos de una misma desnutrición. Y según la gravedad, se puede hablar de leve, moderado o severo, que está en relación a qué tipo de indicador se está usando. Cuando hablamos de nutrición primaria, estamos hablando de una situación pluricarencial. Es decir, en una nutrición primaria hay inseguridad alimentaria, condiciones insalubres de vida, falta de acceso a aguas seguras, carencias también afectivas y educativas. Hay la presencia de violencia familiar en muchos casos, pobreza y marginalidad. Que todo esto es un marco propicio para el inadecuado crecimiento del desarrollo del niño. Así podemos definirla como una entidad que se produce en la infancia, como consecuencia de nutrientes de un contexto de carencias múltiples, alimentarias, sanitarias, sociales, afectivas, económicas, frecuentemente asociado también a situaciones de vínculos negligentes en la familia, hasta inclusive adiciones parentales. Fisiopatología. Dentro de los objetivos tenemos que hablar de la fisiopatología de la desnutrición. Recordemos que la desnutrición se instala en forma gradual y puede durar semanas o meses, y dentro de ese desarrollo semanal o mensual aparecen cambios metabólicos, hormonales, logrando el individuo un equilibrio llamado homeorexis, que se traduce como una disminución de las funciones del metabolismo, de la división celular, del crecimiento y de las actividades, que generalmente es como un proceso de adaptación del individuo. Este equilibrio se puede interrumpir por noxias infecciosas y o climáticas, que suele suceder en la mayoría de los casos donde el paciente desnutrido se lo capta. Cuando hablamos de los distintos cambios, hablamos del metabolismo energético, del metabolismo proteico, hormonales y hematógenos dentro de sí. Cuando hablamos del metabolismo energético, ¿cuál es el cambio fundamental? Hay un aporte energético bajo, por lo tanto hay una disminución del gasto energético. Esto se traduce en una pérdida de peso, ya que se utiliza menos masa adiposa, tiene menos masa adiposa y posteriormente empieza el consumo de la masa muscular. Por lo tanto, la masa magra, que es la muscular en sí, disminuye y se produce un catabolismo proteico, que lo que se lleva es a la autofagia. Cuando hablamos del cambio metabólicos proteicos, decimos que hay una dieta baja en proteína, por lo tanto hay una depresión rápida de aminoácidos,
hay hipoglucemia, a veces puede existir una glucemia normal, pero puede estar expensa de autogluconeogénesis relacionadas a los aminoácidos. El 75% de los aminoácidos son reciclados, hay síntesis de proteica que está disminuida y hay disminución de urea y nitrógenos como consecuencia, por lo tanto una disminución importante de albúmina, que es otro de los síntomas cardinales, de los signos cardinales que pueden llevar a síntomas importantes, sobre todo en el caso del cuayorco. Cambios hormonales, hay disminución de algunas hormonas, la mayoría, y hay ligero ascenso de otras. En el caso de las hormonas tiroideas, la insulina, la peptina, la leptina, la gonadotrofina, todas producen disminución. La actividad de glucocorticoide puede estar normal o ligeramente aumentada y se produce una gluconeogénesis realmente y lipólisis porque hay una degradación, necesidad de otro sustrato energético como la glucosa a partir de otros tipos de sustratos. Cambios hematológicos se producen porque cuando hay menor demanda de oxígeno se produce una menos síntesis de hemoglobina. Esto también lleva a disminución sobre todo de eritropoyesis y puede haber un aumento de requerimientos de distintos componentes como hierro, ácido fólico y vitamina B12 que generalmente se encuentran afectados. Vamos a hablar en síntesis, mirando un cuadro para que usted tenga un esquema mental: reducción de la actividad física y disminución de la masa corporal, menos demandas de oxígeno por los tejidos y por ende hay una disminución de la concentración de hemoglobina. Baja disponibilidad de aminoácidos para la síntesis de proteínas, reducción de la síntesis de hemoglobina y hemática, que lleva también en la misma situación. Ahora, hay una parte importante, ya hablamos de lo metabólico, de lo proteico, de lo hematológico, pero hay que tener en cuenta la capacidad cognitiva y desarrollo del niño desnutrido. La nutrición adecuada desde la concepción es una condición sine qua non para el crecimiento y el desarrollo normal del cerebro. Cuando la desnutrición se produce, sobre todo en etapas precoces, puede haber hasta un 40% de la reducción de la población neuronal, lo que trae muchos problemas en el niño. Cuando hablamos de diagnósticos tenemos que hablar que hay 3 pasos diagnósticos a seguir. El primer paso, la fundamental y crítica evaluación clínica, anamnesis y examen físico. El segundo paso, donde está la evaluación antropométrica, donde la medición de peso y talla y el cálculo a través de los indicadores de esos pesos y tallas nos permiten la interpretación en curvas determinadas de crecimiento y desarrollo. Y el tercer paso, que muchas veces es un complementar, son los métodos complementarios, como ser laboratorios, eventualmente radiografías que se tienen que valorar. Cuando vamos al primer paso es importante los antecedentes en la anamnesis perinatales, cómo nació, si fue prematuro, si no fue prematuro, si fue parto normal, si fue parto fue cesárea, si nació de peso adecuado, si fue pequeño, la historia alimentaria de ese bebé, si se alimentó de pecho desde el inicio, si tuvo aportes de vitaminas y minerales, la característica de modelar la alimentación. Es importante determinar si ese chico come, desayuna, almuerza, merienda y cena, y qué tipo de comida hace, qué tipo de calidad de comida tiene, si hay algún tipo de alimento como carnes, ya sea de vaca, de pollo, de pescado, si hay, digamos, algún tipo de derivados del huevo o algún tipo de derivado de leche que se pueden complementar o no. Todo eso es importante. Calidad de agua, antecedentes patológicos, el día de vida del niño. La característica de la catarsis y diuresis es importante. Muchas veces los niños estos debutan con una diarrea importante, que a veces son intermitentes y crónicamente intermitentes. Antecedentes patológicos de la familia, los hábitos de los padres, si son alcohólicos o existen otras adicciones, el vínculo de esa estructura familiar, la situación social y económica, si esos chicos reciben, si esa familia recibe o no algún plan social o no, si trabajan, el estudio del desarrollo y el lenguaje es importante. Como dato importante, la antropometría, el recurso económico y sencillo más importante para hacer un diagnóstico también como segundo paso, y donde aparecen los indicadores diagnósticos que surgen de la combinación de distintas medidas corporales para determinada edad o altura o peso, y donde uno puede determinar qué situaciones está el niño. Acá vamos a ver que dentro de los indicadores, por ejemplo, tenemos la tabla del indicador de Gómez, donde hablaba de los déficits entre categorías de primero, segundo y tercer grado,
que va entre el 10 al 24, 25, 39 y más de 40%. Esto entre relación en peso-edad. Después, Waterloo nos habla ya peso-talla, es mucho más precisa que la de Gómez, y el índice de masa corporal, que es peso sobre talla al cuadrado, que ustedes ya lo van a ver. Ahora, hay unidades de expresiones que ustedes tienen que saber cuando vimos las tablas, que son los percentilos, los porcentajes de la mediana, pero el más importante es nuestro puntaje Z. El puntaje Z, como ustedes ven aquí en la definición, son las unidades de bioestándar y que se define como la distancia que existe, esta distancia que existe entre el peso o talla de un determinado individuo y el percentilo 50. Es decir, este es el percentilo 50 para un determinado peso o talla del paciente y esta es la posición donde se encuentra él. De acuerdo a los de bioestándar que van a salir, o sea, cuántos percentilos están, vamos a determinar a través de una fórmula a dónde nos encontramos con este niño. La desnutrición grave en la infancia hablamos, recordemos que dijimos leve, moderada, grave. Cuando hablamos de marasmo o kwashiorkor son situaciones de desnutrición graves en la infancia. El marasmo es una desnutrición que nosotros llamamos calórica, donde hay la característica es falta de aumento de peso, un paciente irritable, ahí está apático, la piel pierde turgencia, es un paciente que nosotros llamamos arrugado, como viejito, se torna flácida esa piel, toda la grasa subcutánea desaparece, la pérdida de grasa en las mejillas es tardía, por la que generalmente la cara puede tener un característico redondado, pero todo su cuerpo es pequeño, escogido y arrugado, suele estar estreñido siempre, o sufren diarreas que son inclusive hasta en ayuno. El abdomen se encuentra distendido, en un principio a veces plano y otras veces distendido. Hay atrofia muscular de todos los grupos musculares y hay un pulso que es lento, paciente bradicárdico y una temperatura más baja de lo normal. Ahora vamos a hablar de una nutrición grave también, como kwashiorkor, donde las manifestaciones siempre son, la principal característica es el edema. Hay relacionada la hipoalbuminemia, baja producción, digamos, de albúmina, por lo tanto hay una determinación de ganancia de líquidos a los tejidos intersticiales, se produce el edema que se observa más en miembro inferior y en zona de declive, donde hay un godete importante. Es un paciente que está vulnerable a las infecciones con vómitos y diarrea, anorexias, importante, tiene hepatomegalia, dermatitis y pelo ralo y fino, hay, digamos, una falta de energía total y pérdida de masa muscular. Es importante la diferencia entre este y otro paciente. Ahora, ¿cómo tratamos un paciente con desnutrición? Acá hay un esquema donde lo más importante de tratar en los primeros días es evitar o prevenir la hipoglucemia, la hipotermia y la deshidratación. La mayoría de estos pacientes llegan por deshidratación secundaria a un proceso infeccioso y que la mayoría de las veces es un diarrea. Por eso es importante tratar la deshidratación, tratar la hipoglucemia y la hipotermia. Ya a partir del tercer y séptimo día uno puede tratar de corregir los desequilibrios hidroelectrolíticos con alteración de sodio, potasio, y a partir de la segunda o sexta semana ya podemos tratar de entrar a tratar de corregir otros tipos, como ser las infecciones, iniciar la alimentación rápida, no, sino a partir del séptimo día, e ir paulatinamente tratando de mejorar ese peso. Como vemos acá, también las infecciones son importantes en las dos primeras semanas. Se puede agregar micronutrientes, como hierro a partir de la cuarta o quinta o séptima semana. Alimentación gradual, estimulación sensorial y preparar a ese niño para el alta con todo lo que implica. Finalmente es importante entender esto, que hay que comprometernos y trabajar juntos, porque ese es el secreto de que mucha gente en pequeños lugares pueden hacer muchas cosas que pueden cambiar el mundo. Muchas gracias por todo, alumnos. Hemos sido rápidos y concisos. Se va, digamos, ustedes ya tienen un mail y pueden contactarse para ver cualquier duda y acudir y mejorar el tema de la bibliografía para que ustedes puedan profundizar más en el tema. Muchísimas gracias.